Hace 6 meses entraba a un hospital habiendo perdido más del 30% de la sangre de mi cuerpo y un embarazo. Lo que recuerdo es a mi pareja dándome tranquilidad, pero con cara de pánico. El siguiente recuerdo que tengo estaba en un quirófano. No sé si balbuceé o lo pensé, pero tenía mucho miedo porque había otro bebé esperándome en casa. La siguiente imagen, ya estábamos los 3 en una habitación. El cirujano, mi pareja agarrándome bien fuerte de la mano y yo. El cirujano me dijo: vas a estar bien, ya pasó lo peor. No puedo creer lo fuerte que fue tu cuerpo en este momento. En ese momento todavía estaba con un poco de anestesia, un poco mareada. Es como si un mensaje hubiese llegado a mí y me di cuenta de dónde venía toda esa fortaleza. Cuando un cuerpo está bien cuidado y bien tratado, pueden tener muchas herramientas para atravesar aquello que aparezca en el camino. Mi nombre es Fio Vitelli, soy licenciada en nutrición, promotora de alimentación real y liderazgo personal, y hoy quiero compartir con ustedes la llave que me salvó la vida, con el propósito de transformar las suyas. Lo primero, más importante para mí, es entender que el mejor combustible de nuestro cuerpo es la comida real. Cuando hablamos de comida real, es importante entender cuál es la diferencia entre los alimentos reales y los alimentos procesados. La comida real es aquello que casi no tiene intervenciones, que viene de la tierra, ¿no? Que provee la naturaleza. Tuvo muy poca modificación, no tiene ingredientes químicos. Sin embargo, los alimentos procesados son aquellos que en general tienen mucho agregado de químicos y que están mayormente empaquetados, listos para comer o listos para cocinar. Ambos se comen, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre uno y otro. Hay un estudio de Rico Campá y colaboradores que demuestra que el consumo, aquellas personas que consumen alimentos, productos, mejor dicho, ultraprocesados, tienen un 62% más de probabilidades de contraer enfermedades crónicas, que son la principal causa de muerte a nivel mundial. Incluso hay otro estudio que se fue revelado, digamos, en la revista JAMA Neurology en diciembre de este último año, del 2022, que estudiaron a más de 10.000 personas durante 8 años y reveló que aquellos que consumían ultraprocesados tenían una probabilidad de contraer, digamos, de tener un deterioro cognitivo un 28% más veloz que quienes no lo consumían. Miren qué importante es el consumo de procesados, de alimentos reales. Entonces, ahora que ya sabemos lo que tenemos que consumir, posiblemente uno diga, qué lindo todo, ¿no? Pero, ¿cómo hago? ¿Cómo se comen más alimentos reales que procesados en un mundo donde la góndola nos ofrece el 90% de alimentos empaquetados? Y es muy interesante que sepan que yo no comí siempre así. Durante mi vida universitaria, mi dieta se basaba, y me apena decirlo, pero en cigarrillos, mates, medialuna con jamón y queso. Y galletitas. Tenía como... ¿Quién era la que estaba atrás de todo en la universidad, comiendo la media luna y encima cuestionando todo? ¿Qué pasó después? Pude revertir ese partido y pude tomar ciertas herramientas que hoy quiero compartir con ustedes. Es muy interesante ver cómo el cuerpo pasó de tener desmayos recurrentes, falta de memoria y hasta una depresión, a cambiar completamente la sensación y la vibra.
Esto es algo que me parece indispensable para compartir con ustedes. Es una herramienta fácil de memorizar, sencilla para llevar adelante, que yo creo que si la capitalizan les puede cambiar la vida. Grupos de alimentos. Pensemos todo en grupos de alimentos. Porque claro, ¿qué creen ustedes? Que yo cuando me independicé no me pregunté un montón de cosas, porque cuando estaba viviendo en la casa de mamá y papá, la heladera siempre estaba llena, el plato de comida siempre estaba al frente de mi mesa. ¿Qué pasó cuando me independicé? Miré la heladera y dije, ¿no se llenaba sola la heladera? ¿El plato de comida no se cocinaba solo? No. Entonces me tuve que hacer cargo y me tuve que ocupar y liderar una alimentación que por más que conociera teóricamente, no era lo mismo. Claro, pues la mayor parte de las personas creen que como somos nutricionistas tenemos todo resuelto, pero no es tan así, no es tan así. Entonces, esta técnica a mí me funcionó y puedo llevarla adelante incluso hoy en mi vida cotidiana. Pensemos todo en 6 grupos de alimentos. Frutas y vegetales, idealmente siempre de estación, cerca de nuestro espacio geográfico, digamos que se produzcan cerca de nuestro espacio geográfico y que sean idealmente agroecológicas. Legumbres, cereales integrales, grasas saludables, que serían semillas, frutos secos, aceites, y por último, y esta es una elección personal, moral, filosófica y demás, consumir o no alimentos de origen animal. Si no los consumen, piensen todo en 5 grupos. Si los consumen, pensemos todo en 6. Yo lo voy a hacer en 6, la dinámica. Una vez que tenemos estos 6 grupos en la cabeza, necesitamos pensarlo así. Comprar en 6 grupos, preparar en 6 grupos y emplatar en 6 grupos. ¿Y por qué hago foco solamente en estas 3 acciones? Porque en la compra vas a tener disponible y a mano aquellos alimentos que te convienen consumir por sobre los otros. Preparando vas a tener la posibilidad de que sean más cómodos o que los tengas más cómodos para vos que hasta incluso un paquete. Les juro que hoy almorcé ensalada de brócoli, remolacha y choclo gracias a que estaba todo hervido y listo en la heladera, porque si no un día como hoy no me hubiese puesto a cocinar. Y por último, emplatar en 6 grupos. En emplatarlo me refiero a que pueden comer algo súper delicioso y nutritivo sin ninguna necesidad de hacer una receta magistral. Porque obvio que aunque sea nutricionista, tampoco tengo muchas habilidades desarrolladas en la cocina, porque piensan eso, ¿no? Porque por ser nutricionista eso pasa, y no es así. Entonces, estas herramientas con los 6 grupos puede hacer que tengamos la posibilidad de gestionar nuestra alimentación de una manera mucho más sencilla. Comer comida real es simple. Muy importante entender también que no es menor, que es que el entorno cumple un rol muy importante en nuestra vida y en nuestra salud. El entorno puede potenciar y puede enfermar. Y esto es interesante pensarlo, que el entorno no tiene que ver únicamente con lo vincular, sino también con los pensamientos que viven en nuestra cabeza, con las actitudes, con el estrés, con los vínculos red. Como esto forma parte. Hay un biólogo muy reconocido estadounidense que estudia biología celular que sostiene que nos ponemos a trabajar en nuestros pensamientos y cambiamos nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestra biología, podemos cambiar hasta nuestro ADN, nuestra genética. ADN no, genética. Entonces, miren qué poderoso y qué interesante es hacer una diferencia, ¿no? A mí esto me habilita a pensar mucho sobre, entonces, cuáles eran los pensamientos que más estaban habitando en mi cabeza. ¿Quién estoy siendo yo para con el mundo? ¿En qué lugar me paro yo cuando me trato a mí y cuando trato al resto de las personas? ¿Cuáles son las emociones que más habito? Y eso me lleva todo el tiempo a un espacio de autorregistro y de evolución personal. Por supuesto, para mí, cuando volví, me dieron el alta en el hospital, me resultaba muy complejo hasta caminar. Por lo tanto, más complejo me resultaba amamantar y no podía ni pensar en ponerme a cocinar. Pero aquella superheroína que hasta ese momento creía que todo lo podía, o super arrogante, depende de la perspectiva, se animó a aceptar ayuda de quienes estaban dispuestos a tender una mano. Siempre existe
un vecino, una tía, una amiga, un familiar que tienen interés y está dispuesta a tender una mano. La pregunta es, ¿sabemos pedir? Además de tener y de animarme a aceptar todo el amor que el entorno tenía ganas de darme y de animarme a bucear en mis emociones de todo lo que estaba pasando, estaba plenamente convencida de que iba a salir adelante y que nuestra familia iba a seguir creciendo. Hoy, hace 6 meses, entraba a un hospital para vivir una de las experiencias más dolorosas y transformadoras de mi vida. Esa experiencia que me ayudó mucho a abrazar a mi entorno, a mi familia y a mi profesión, porque les garantizo que ocuparse de una alimentación y de animarnos a bucear en las emociones puede traer una gran recompensa, como la que traigo yo hoy, hace un poquito más de 3 meses en la panza. Ahora ya tienen su llave. Muchas gracias.